El dispensacionalismo que ha permeado casi la totalidad del evangelicalismo de nuestro tiempo es mucho más pernicioso, hermanos, de lo que muchos creen. Pues cuando este dispensacionalismo solo se toma como una postura escatológica, muchos piensan que eso no puede afectar demasiado. Y por ello muchos están dispuestos a aceptar el dispensacionalismo, confesarlo o incluso convivir con él. Pero cuando sacamos a la luz las implicaciones del dispensacionalismo, ese dispensacionalismo rampante que piensa que hay 7 dispensaciones o 7 formas en las que Dios trataba con el hombre y lo salvaba, entonces las verdades centrales del Evangelio, hermanos, están bajo un flagrante ataque. Si nos detenemos a pensar en estas implicaciones del dispensacionalismo, nos damos cuenta que no es tan simple como una postura escatológica, sino que está atacando flagrantemente las verdades centrales del Evangelio. Porque pensar que los creyentes bajo el antiguo pacto se salvaban en virtud de su obediencia a la ley ceremonial, o incluso pensar que los creyentes del antiguo pacto se salvaban en virtud de su obediencia aún a la ley moral, o pensar que el solo hecho de pertenecer al pueblo de Dios del antiguo pacto, eso les confería las gracias salvadoras, no solo es estar ciegos como los judíos, sino que aún más es ir en contra del Evangelio, hermanos. Es ir en contra de la fe misma. Pensar que solo porque nacieron en esa nación judía, solo porque eran israelitas, entonces venían a ser parte del pacto y entonces todas las gracias salvadoras se les conferían. Hermanos, eso no solo es estar ciego como lo están los judíos, sino es aún ir en contra del Evangelio y es ir en contra de la fe. Y una de las doctrinas evangélicas más fundamentales contra las que este dispensacionalismo alza su puño es precisamente la doctrina de la regeneración por el Espíritu Santo. Sí, hermanos, el dispensacionalismo alza su puño contra la doctrina de la regeneración del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Cómo? El dispensacionalismo se opone a esta fundamental doctrina o negando que la salvación se obtiene únicamente por medio de la regeneración o negando que la regeneración ocurre únicamente por el poder del Espíritu Santo. Piénsenlo. Solo hay de dos cosas. Porque cuando el dispensacionalismo dice que los creyentes del antiguo pacto se salvaban de una forma, o ya sea obedeciendo la ley ceremonial u obedeciendo la ley moral, o ambas, quien ustedes quieran, está negando la doctrina de la regeneración para salvación. Está diciendo, ellos no necesitaban ser regenerados, solo que con que obedecieran, con eso serían salvos. Y eso es negar la doctrina de la regeneración. Además, por otro lado, se niega que la regeneración ocurre únicamente por el poder del Espíritu Santo cuando piensan, por ejemplo, que se puede llegar a ser salvo o nacer de nuevo a través de tomar una decisión por Cristo, o a través de ser bautizados o alguna otra forma en la que, según ellos, puede ocurrir la regeneración. Pero ambas cosas, hermanos, son una distorsión herética de la doctrina de la regeneración, doctrina que, como creo que todos estaremos de acuerdo, es una doctrina central del Evangelio. Así que
en el marco de las obras del Espíritu Santo en la nueva creación, nos encontramos abordando la sección de las obras del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, las cuales pueden reducirse a tres grandes encabezados. Primero, las obras de gracia santificadora. Segundo, los dones especiales. Y tercero, los privilegios evangélicos particulares. La ocasión anterior vimos una introducción a la obra general del Espíritu Santo en la nueva creación. Y dijimos que íbamos a ir entrando luego en más detalle a cada una de estas obras. Estas obras, pues, repito, se pueden reducir a tres grandes encabezados. El primero de ellos, las obras de la gracia santificadora que opera el Espíritu Santo. El segundo, los dones especiales. Y el tercero, los privilegios evangélicos particulares. Y la primera de las obras santificadoras del Espíritu Santo es precisamente la regeneración. La primera de las obras santificadoras del Espíritu Santo es precisamente la regeneración. Así que con la ayuda del Señor, el día de hoy vamos a comenzar a ver el Espíritu Santo en la regeneración. El Espíritu Santo en la regeneración. Y nuestro esquema para el día de hoy será, primeramente, la regeneración en el Antiguo Testamento. Nuestro segundo gran encabezado será el agente regenerador, para por último considerar su eficacia. El día de hoy solo veremos una introducción a la regeneración, hermanos, a través de estos tres encabezados. El próximo domingo, con la ayuda del Señor, vamos a considerar lo que no es la regeneración, para después, ahora sí, centrarnos de manera detenida en lo que es esa regeneración. Pero vayamos a nuestro primer punto, que es la regeneración en el Antiguo Testamento. En este sentido, lo primero que queremos resaltar, hermanos, es que la creación, la antigua creación, es una metáfora de la nueva. Es decir, recuerden ustedes que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿se acuerdan, niños? La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, nos dice Génesis 1:2. En el principio, la creación, entonces, la tierra misma no tenía forma. La creación, en el principio, no tenía vida en sí, o un principio de vida, o alguna disposición de esta vida. Fue en esa condición de la creación que el Espíritu Santo dice que se movió en sus operaciones vivificadoras, como vimos ya al inicio de esta serie del Espíritu Santo. El Espíritu se movió en esas operaciones vivificadoras sobre la materia creada, comunicando el principio de vida a todas las cosas, principio de vida por el cual entonces las cosas vinieron a ser animadas o vivificadas. No tenemos tiempo para ejemplificar cada una de estas expresiones, hermanos, pero solo recuerden el relato del Génesis. En la nueva creación existe un paralelo que es evidente a estas realidades. Es decir, había o hay oscuridad, hay muerte espiritual sobre toda la humanidad a causa del pecado.
Ahí, después de la entrada del pecado, oscuridad, y no había ningún hombre viviente en el sentido espiritual, sino solo tinieblas y muerte. Fue en esas circunstancias que el Espíritu Santo entonces se compromete a crear un hombre nuevo, un nuevo mundo, y digámoslo así, cielos nuevos y tierra nueva en el que moraría la justicia. Es decir, en esta nueva creación después de la caída del pecado, en donde todos estaban muertos en sus delitos y pecados, el Espíritu Santo entonces viene a vivificar, a infundir vida, a crear nuevos cielos y nueva tierra en un sentido metafórico, en quienes moraría la justicia. Pues esto es lo que ocurre en la regeneración de aquellos que estando muertos recibieron vida por el Espíritu Santo. Y eso fue mediante su comunicación eficaz de un nuevo principio de vida espiritual a las almas de los elegidos, lo que conocemos como la regeneración. Ahora bien, aunque la obra de la regeneración del Espíritu Santo fue en efecto obrada bajo el Antiguo Testamento a todos los creyentes, la doctrina de esta regeneración fue revelada en el Antiguo Testamento, pero con un cierto halo de oscuridad, como vimos la ocasión anterior que ocurrió con la doctrina de la Trinidad. Esta doctrina de la regeneración también, aunque estaba en el Antiguo Testamento, lo estaba con un halo de oscuridad en comparación con la luz y evidencia con la que se reveló bajo el Evangelio. Así como ocurrió, vimos el domingo pasado con la doctrina de la Trinidad, así ocurrió con la doctrina de la regeneración. Y todo esto es evidente por la pregunta que nuestro Salvador le hace a Nicodemo, allí en Juan capítulo 3, versículo 6. Acompáñenme por favor al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan capítulo 3, versículo 6 al 10. Juan capítulo 3, versículo 6 al 10. Ustedes conocen el contexto y de hecho vamos a volver a algunos versículos, pero dice el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y miren el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Hasta ahí. Miren, hermanos, pues que nuestro Señor Jesucristo le empieza a hablar de la doctrina de la regeneración o el nuevo nacimiento a Nicodemo, que era un maestro de la nación de Israel. Cuando Cristo le habla de este nuevo nacimiento, que es necesario que nazca del Espíritu, pues dice el verso 7, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Cuando el Señor le dice estas cosas, él no entiende y dice, ¿nacer de nuevo? ¿De qué estás hablando? Ya le ha preguntado en los versículos anteriores, en el versículo 4, miren, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no tiene idea de lo que el Señor le está hablando, pero miren cómo el Señor al final le pregunta, y esta es como una pregunta
que contiene una exhortación, un reconvenimiento, y le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces, es como si nuestro Señor le estuviera preguntando, ¿cómo es que tú, como maestro del pueblo del pacto vigente, ignoras una doctrina tan grande y fundamental como esta? Si tú eres maestro de Israel, tú debieras de saber estas cosas, porque esto es algo fundamental. Hoy en día el ecumenismo se quiere basar, según ellos, solo en lo fundamental, solo en las doctrinas fundamentales. Lo demás dejémoslo a un lado. Bueno, esto es fundamental, dice el Señor. Todo lo concerniente a la salvación es absolutamente central. Y dice el Señor, ¿cómo tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas que son tan centrales? Ahora pues, debemos tener muy en cuenta, hermanos, que la pregunta de nuestro Señor Jesucristo deja muy claro que, uno, era completamente posible conocer esta doctrina para él y encontrarla bajo las páginas del Antiguo Testamento. Y segundo, lo que nuestro Señor está implicando con su pregunta es que todo maestro de Israel estaba supuesto a conocer esta doctrina. Pues, hermanos, si no hubiera sido posible encontrar la doctrina del nuevo nacimiento o la regeneración en las páginas del Antiguo Testamento, ¿piensan ustedes que el Señor le hubiera reconvenido de esa manera? No habría sido justo, ni habría sido justa la reprensión que hace nuestro Señor a este hombre. Porque si esta doctrina hubiese estado absolutamente oculta y apenas está siendo revelada y conocida, entonces el Señor habría estado siendo injusto al reconvenir a Nicodemo de esa forma. ¿Me explico? ¿Y quién se atrevería a señalar a nuestro Señor de injusticia? Creo que nadie que se diga cristiano se atrevería a decir, no, ahí el Señor fue injusto porque no era justo que le preguntara eso porque eso no estaba. ¿Cómo lo podía saber? Porque no es algo condenable ni una negligencia ser ignorante de algo que Dios no ha revelado. Pregúntenme a mí o a cualquier pastor, ¿cómo serán las cosas allá en los cielos nuevos y en la tierra nueva? Y vamos a decir, pues, no sabemos muy bien. ¿Por qué? Porque no se ha revelado del todo. Pero cuando no se ha revelado del todo, entonces no es condenable no saberlo, ni es negligencia no saberlo. Pero si se ha revelado y se ha enseñado, entonces es condenable no saberlo y es negligencia no estudiarlo. ¿Me explico? Esto entonces nos está diciendo que el reconvenimiento de nuestro Señor deja claro que la verdad o la doctrina de que todo el que quisiera entrar en el reino de Dios debía nacer de nuevo por el Espíritu Santo estaba de hecho contenida en los escritos del Antiguo Testamento. Esa doctrina, aunque estaba revelada, como dijimos hace un momento, entre un halo de sombras, no con toda claridad como vino a relucir en el Evangelio, pero se encontraba en el Antiguo Testamento. Esa doctrina estaba contenida, por ejemplo, bajo el símbolo de la circuncisión que introducía al hombre en el pacto vigente y lo hacía parte de las promesas y bendiciones del pacto. Alguien debía detenerse a preguntar, ¿y por qué tenemos que circuncidarnos? ¿Esto en qué nos ayuda? ¿O qué significa esto? Eso ya les estaría diciendo, porque recuerden que el Señor decía, el que no se circuncide no es parte del pueblo y no es parte del pacto y no recibirá las bendiciones prometidas para este pueblo y para este pacto. Entonces dirían, ¿y esto qué significa? ¿Me explico?
Noten entonces cómo la circuncisión misma, el símbolo de la circuncisión, era ya de facto un símbolo de la regeneración del corazón. Asimismo, se había prometido que Dios daría un corazón nuevo a su pueblo, quitándoles el corazón de piedra, ahí en Ezequiel 36:26. Y también nos dice que escribiría su ley en sus corazones. Igualmente nos dice Jeremías 31:18, conviérteme y seré convertido. ¿Qué está pasando allí? Ahí está declarándose, solo tú puedes convertirme y seré convertido. Yo no me puedo convertir yo solo, necesito ser convertido. Igualmente dice Oseas 14:8, Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Miren, ahí la actitud de un corazón nuevo, de un corazón regenerado, que por mucho tiempo había servido a los ídolos y ahora cae a la gracia de entender, ¿y qué voy a seguir yo con los ídolos? ¿Qué puede producir eso? No puede nada producirlo más que la regeneración del corazón. El carbón encendido tomado del altar puesto en los labios del profeta Isaías, ahí en Isaías 6:6-7, también nos estaba dando otro aspecto de la regeneración. Los huesos secos sobre los que el Espíritu vendría y les daría vida, ¿se acuerdan esa profecía? Y qué claridad, el Espíritu vendría y haría vivir esos huesos secos. Miren qué hermosa metáfora, hermanos, de la vivificación por el Espíritu Santo. Ahí en Ezequiel 37. Y muchos textos que manifiestan el cambio de muerte a vida en las profecías del Antiguo Testamento. Sin embargo, las aparentes dificultades para hallar en estas profecías la doctrina de la regeneración y el nuevo nacimiento surgen de la naturaleza misteriosa o simbólica de las metáforas contenidas en estas profecías y de la debilidad de nuestras mentes para comprenderlas. Es decir, ahí están las metáforas, pero miren a los judíos. No, es que esos huesos secos se refieren a que la nación de Israel iba a volver de Egipto o del cautiverio babilónico. Miren entonces cómo ahí está dada la promesa, pero la mente carnal, el corazón no regenerado, sigue pensando en otra cosa. No, eso debe referirse a otra cosa. No, eso no se refiere a la regeneración, se debe referir a cualquier otra cosa. No lo acepto. ¿Me explico? ¿Todo por qué? Porque esta doctrina, así como todas las demás en la Escritura, se escondieron, hermanos, en misterio detrás de los símbolos de las metáforas dadas en las profecías. Pero miren qué inconsistencia, porque estamos dispuestos a traspolar los símbolos del antiguo pacto, trayéndolos al nuevo pacto, viendo cumplimiento en el Evangelio y en Cristo sobre muchas otras cosas, pero en estas otras no. Pero bien, por lo que podemos declarar con confianza, hermanos, que la doctrina bíblica de la regeneración se encontraba ciertamente manifestada bajo el Antiguo Testamento. Todos los elegidos de Dios entonces, por lo tanto, desde la caída de nuestros primeros padres, fueron regenerados para salvación. No es posible, hermanos, que hubiese habido otra forma de salvarse que no hubiese sido teniendo vida por el Espíritu de Dios, experimentando las diversas gracias de la obra de Cristo aplicadas por su Espíritu al corazón. Porque
¿Quién se atrevería a decir que aquellos rebeldes que iban a apedrear a Moisés eran cristianos regenerados e iban al cielo? Porque el dispensacionalismo tiende a hacer eso y decir, es que ellos son los judíos, son el pueblo de Dios, entonces Dios los va a salvar sin importar lo que sea. Espérame, ¿cómo? No, el que fueran parte de ese pueblo, aún en aquel tiempo, todavía cuando no había acabado aquel pacto, porque aquel pacto que se hizo con aquella nación, saben ustedes, recuerdan ustedes, ya se rompió, se acabó, terminó, y por eso hizo lugar el nuevo pacto. De manera entonces que aún en aquel tiempo, ahorita ya no es defendible, aun si en aquel tiempo fuera defendible, aquellas personas que estaban dentro de aquel pacto, no todos serán regenerados. No por estar en el pacto les hacía ser regenerados. Ahí están esos rebeldes queriendo apedrear a Moisés. ¿Quién podría decir que aquellos a los que se los tragó la tierra eran salvos? Y que habían obedecido la ley, y entonces por su obediencia a la ley, ellos habían venido a salvación. No, hermanos, eso es completamente inconsistente con el evangelio, con la doctrina de la regeneración. Imaginen ahí a Coré, Datán y Abiram en oposición contra Moisés y Aarón y rebeldes al Señor, y ustedes dirían que son salvos, son regenerados, y se los tragó la tierra, o sea, perdieron también su salvación. Por eso muchos de los en el arminianismo tienden entonces a abrazar estas doctrinas. O piensen también, por ejemplo, en aquellos de Benjamín que ultrajaron a aquella mujer la de Levita durante toda la noche hasta matarla prácticamente a la mañana siguiente, y que luego su esposo la partió en pedazos y la mandó por todo Israel. ¿Ustedes piensan que esos de ese pueblo y esos benjamitas eran regenerados? ¿Eran salvos? Pero era un pueblo del pacto de Dios, eran israelitas, eran el pueblo escogido de Dios. No, hermano. Ustedes recordarán lo que luego aconteció. Todas las tribus se reunieron en Mizpa y fueron contra los de Benjamín y prácticamente los exterminaron. Solo quedaron unos cuantos. Y tuvieron que hacer algunas circunstancias para que la tribu no desapareciera. ¿Eran cristianos esos? ¿Eran regenerados? ¿Eran salvos? En ninguna manera, hermanos. ¿O piensan ustedes que el perverso Saúl, que mandó matar a 85 sacerdotes justos del Señor, era cristiano? Porque él era israelita. Él era pueblo del pacto y además era rey. O los que mataron a los profetas que el Señor envió, ¿serían regenerados? O piensen en Caifás y los perversos sacerdotes del tiempo de nuestro Señor Jesucristo que pagaron testigos falsos para poder crucificar a nuestro Señor. ¿Eran del pueblo de Dios? No, hermanos, en ninguna manera. La pertenencia al pueblo del pacto, aún en el antiguo pacto, no aseguraba la regeneración salvadora. El Señor siempre a todos los que Él había elegido los regeneraba, aún estando dentro del pueblo del pacto vigente en aquel tiempo. Los que habían sido regenerados eran los que eran verdaderamente el pueblo de Dios. El resto eran la nación de Israel. ¿Y ya?
Pero si aún no ha quedado suficientemente claro por qué decimos que no hay forma de poder llegar al cielo si no es por la regeneración, vayamos a nuestro segundo punto, que es el agente regenerador. Y volvamos a nuestro texto en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, esta vez vamos a leer desde el versículo 3. Juan capítulo 3, versículo 3. Dice: y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Miren cómo el Señor le está diciendo: tú eres israelita y naciste de carne israelita, pero lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No porque pertenezcas a ese pueblo, no porque tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo, y puedas trazar toda tu generación hasta Abraham. Tú eres parte de los que van hacia el cielo. No, dice, eso solo es una generación natural, pero para llegar al cielo tienes que nacer espiritualmente. Y observen la obra de la regeneración que es atribuida en el versículo 5 al Espíritu Santo, pues dice, respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede. Y aquí está diciendo el Señor, si quieres entrar al reino de Dios, tienes que nacer del Espíritu. Así que, si allá atrás, en el antiguo pacto y en todo el tiempo anterior, alguien quería entrar en el reino de los cielos, es la misma mecánica. No ha cambiado en ninguna forma, porque este es un reino espiritual. Porque lo que es nacido de la carne desde el principio y hasta el final sigue siendo carne. No ha habido ninguna mutación. Noten la base que el Señor está tomando de comparación. Y dice, lo que es nacido de la carne es carne. Y eso también es una metáfora. Pero de entrada nos está diciendo, todos aquellos que han venido, aún los hijos de Abraham, los hijos de Moisés, los hijos de Josué, los hijos de todos aquellos, son carne. Y la única forma que todos ellos podrían llegar a entrar al reino de los cielos es precisamente a través de la regeneración por el Espíritu Santo. Porque en ese sentido, hermanos, sería tremendamente torcer la Escritura y una ofensa, una herejía pensar y decir que entonces el Señor dejó entrar allá a algunos de una manera y a otros por el Espíritu Santo. Y entonces la obra de Cristo, ¿qué? O si decimos que unos fueron salvos por Cristo y otros fueron salvos por sus propias obras, entonces Cristo, ¿dónde queda? Es una ofensa, hermanos, a Cristo el Señor. Decir que Él solo vino a salvar una parte del pueblo de Dios, cuando el Señor dice que le dio un pueblo a los suyos, a todo el pueblo de los santos.
Las figuras que encontramos en el Apocalipsis nos manifiestan a Cristo nuestro Señor como Señor de todos los santos de todas las épocas. Esos 144,000 sellados son los creyentes que son sellados por la gracia de Dios, que están en el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué todos están en el libro de la vida del Cordero? Porque todos fueron salvados por el Cordero. De otro modo, tendría que haber un libro de la vida de los de la ley, otro libro de la vida de los de cada una de las dispensaciones que el dispensacionalista dice. Y eso no tiene nada de sentido, hermanos. No solo es ofensivo para la persona y obra de Cristo, pero no tiene ningún sentido en cuanto a la salvación. Es el libro de la vida del Cordero y todos los que el Cordero salvó están allí, y esos son 144,000 que, como vimos, representan la totalidad de los creyentes, la totalidad del pueblo de Dios. Y todo esto a través de la regeneración por el Espíritu Santo. Ahora bien, el versículo 5 menciona el agua y el Espíritu. Por el Espíritu se refiere a la causa eficiente de la regeneración, que es el Espíritu Santo. Y por el agua se refiere a la prenda o signo y señal de esa obra en el símbolo externo del pacto, es decir, el bautismo. El símbolo externo de este nuevo pacto es el bautismo. Esa agua, entonces, es un símbolo, es un sacramento por el cual, entonces, hermanos, se está simbolizando la obra del Espíritu Santo. Esta es la razón por la que Juan el Bautista había sido enviado a bautizar con agua. Ya lo vimos hace tiempo, ¿se acuerdan? Pues como vimos una vez, este fue el establecimiento del símbolo externo de la introducción del nuevo pacto. Los sacerdotes y los fariseos llegaron y le preguntaron: ¿qué traes tú? ¿De dónde sacas este nuevo ritual? ¿Por qué andas bautizando? Esto no es normal entre los judíos. Y y Juan el Bautista les contesta: pues el que me envió a bautizar me dijo. ¿Por qué? Porque él habría de introducir, Juan el Bautista, habría de introducir este nuevo símbolo para el nuevo pacto, que nada tenía que ver con el anterior. Pero bien, también se tipifica el Espíritu Santo como agua debido a que esta es la expresión en la que se simbolizaba la limpieza o recuperación del estado caído por medio del Espíritu Santo en las profecías del Antiguo Testamento. Algunas profecías nos decían: y esparciré agua limpia sobre vosotros y seréis limpios. Aquí se está simbolizando la obra del Espíritu Santo, por lo que el Espíritu también en estas profecías estaba siendo simbolizado por el agua. Y observen ahora el versículo 6. Dice el versículo 6: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que el Señor está diciendo es que los medios por los que se produce la vida humana no son los mismos para producir la vida espiritual, está diciendo el Señor. Y por lo tanto, nunca podrán producirla. Escuchen eso, porque eso es lo que el Señor está implicando con eso. Lo que es nacido de la carne es carne. Es decir, los medios que producen la vida humana no son los mismos que la espiritual. Aquí noten que lo está separando clara y completamente. Lo que es nacido de la carne va acá, y lo que es nacido del Espíritu va acá. Son cosas diferentes, no las revuelvas, Nicodemo, le está diciendo el Señor. Por lo tanto, entonces, lo que es nacido de la carne por los medios humanos, es decir, los medios humanos solo producirán carne. Es decir, los medios humanos solo producirán carne. Los medios humanos solo producirán carne. Es decir, 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 los medios humanos
Los medios y la generación humana solo producirá naturaleza humana. Nunca podrá ni tendrá la capacidad de producir vida espiritual. Por eso en ese sentido, hermanos, como ya hemos expresado en otras ocasiones, no es correcto cuando las madres piensan o dicen que son madres del alma de sus hijos. No, en realidad ellas no dieron a luz el alma, porque no, lo que es nacido de la carne solo puede crear o engendrar carne. Lo que es espiritual solo puede ser engendrado de lo espiritual, por lo espiritual, no por lo terrenal y material. Así entonces está diciendo el Señor, lo que es nacido del Espíritu, lo hace el Espíritu nacer. Eso es lo que está diciendo. Si alguien nació del Espíritu es porque el Espíritu lo hizo nacer. Y si alguien nació carnal es porque la carne lo hizo nacer. ¿Sí me explico? Esto es lo mismo que afirmó el apóstol en un par de capítulos antes. Miren, vamos al capítulo 1, denle la vuelta a sus hojas. Capítulo 1, versículo 13. Dice el versículo 13 del capítulo 1. Bueno, desde el 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ojo, ¿quiénes son estos hijos de Dios? Los cuales no son engendrados. Los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De hecho, aquí nos está diciendo, y con esto también Juan le estaba diciendo a los judíos, hey, deja de bailar y brincar pensando que porque eres judío ya eres cristiano, vas al cielo. No, porque los que son hechos hijos de Dios no son hijos de Dios por medios humanos. No se convierten en hijos de Dios por medios humanos, sino solamente por la voluntad de Dios. Los medios naturales y carnales de la sangre, la carne y la voluntad del hombre quedan totalmente fuera de esta obra regeneradora. Y toda la eficacia del Nuevo Testamento se atribuye únicamente a Dios, hermanos, como ustedes observaron en este versículo y en el anterior. Toda la eficacia de este nuevo nacimiento se atribuye a Dios, al Espíritu Santo. Observen cómo ambos textos comparan la obra del Espíritu Santo a la generación natural. Es decir, miren, ¿se acuerdan lo que es la generación natural? La contribución de la voluntad y la naturaleza del hombre producen la generación natural. ¿Se acuerdan cuando vimos que es concebido el ser humano y en ese momento se produce la generación natural y es asignada, digámoslo así, un alma, es unida en ese momento indivisiblemente al cuerpo y entonces se genera la persona. ¿Se acuerdan? La personalidad. Una vez que esto se genera, se hace a través de los medios naturales o humanos. Allí, cuando se produce esta generación natural, allí hay un nuevo ser natural o carnal, un bebé, un nuevo ser carnal, natural. Y observen la analogía. Así como el involucramiento de la voluntad y la naturaleza carnal dan lugar a la generación natural, así es la obra del Espíritu, nos está diciendo. La voluntad y la naturaleza del Espíritu dan lugar a un ser espiritual. Y por eso, de hecho, se llama regeneración. Aquella se llama generación natural.
Pero la que hace el Espíritu se llama regeneración, porque lo vuelve a hacer nacer, le da el ser, pero ahora espiritual. ¿Me explico? Miren entonces pues cómo, así como la voluntad, otra vez, repito, la voluntad y la naturaleza carnal dan lugar a una generación natural de un nuevo ser carnal. Así, ojo, la voluntad del Espíritu Santo y la naturaleza del Espíritu Santo dan lugar a un nuevo ser espiritual. Qué impresionante, ¿no les parece? Este nuevo ser espiritual viene a la vida. Así como el bebé recién fue concebido, viene a la vida, así el Espíritu produce un nuevo ser que viene a la vida. Y repito, por eso se llama regeneración. Porque ya se había generado un ser, pero ese nació muerto en Adán. El Espíritu tiene que venir y regenerar una vida, es decir, volver a generar, pero ahora una vida espiritual. Y por eso se llama regeneración. Y esta es la razón por la que este nuevo ser es nuevo y espiritual, porque fue el efecto o producto del Espíritu Santo. ¿No ven que teniendo entonces estas cosas claras, se dan cuenta que no necesitamos rebatir en gran manera los otros pensamientos de cómo entonces aquellos iban a venir a ser salvos nada más porque se portaron bien o porque pertenecían a aquella nación o etcétera, hermanos? ¿Cómo pensar entonces que si unos fueron salvos de un modo, otros de otro, entonces en el cielo va a haber creyentes espirituales, es decir, regenerados por el Espíritu Santo, y otros no? Porque aquellos, diría el dispensacionalista, aquellos no fueron regenerados, aquellos solo obedecieron y llegaron al cielo. ¿Se fijan que es incongruente, hermanos? No tiene sentido eso. En el cielo solo estarán seres espirituales que el Espíritu Santo regeneró con su voluntad y su poder. Porque lo que es nacido de la carne se queda en la carne y allá está en la carne. Pero para poder entrar en el cielo tienes que nacer del Espíritu, porque todo allá es espiritual. Y si naciste de la carne, tienes que nacer ahora del Espíritu, si no, no puedes entrar allá. ¿Se fijan cómo ahora cobra más sentido las palabras del Señor? ¿Cómo esperas llegar allá y entrar allá si nunca fuiste regenerado por el poder y la voluntad del Espíritu Santo? Si todo lo que está allá es espiritual y regenerado espiritualmente, pues todos los demás estamos muertos. No tiene sentido. Este nuevo ser espiritual, pues, es una nueva criatura espiritual, una nueva naturaleza espiritual, una nueva vida espiritual. Y debido a que en ella hay una comunicación de una nueva vida espiritual por el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo le comunica vida, es entonces que esta obra también se llama la vivificación.
En la Escritura también la encontramos como la vivificación. Este regenerar también lo encontramos como vivificar, porque le comunica la vida, le produce una nueva vida, un nuevo ser espiritual. Y esta vivificación es una descripción no solo de la obra del Espíritu, sino también una declaración del estado en el que se encuentran todos los hombres antes de que esta obra se realice en ellos. Es decir, vivificación no solo nos está diciendo, miren, esto es cobrar vida, sino que también nos está diciendo que si va a cobrar vida, entonces ¿cómo estaba antes? Es obvio, ¿no? Pero miren cómo, a pesar de que sea obvio, el evangelicalismo sigue diciendo, no, pero es que no estábamos todos muertos, solo estábamos enfermos. No, y entonces, ¿para qué nos da vida? En ese caso, pues nada más que nos sane. Ya teníamos vida entonces. No necesitábamos que el Espíritu nos diera vida. Pero si el Espíritu tiene que producir la vida, es porque no existía antes. Miren Efesios 2.1. Efesios 2.1 dice la palabra del Señor. Yo sé que ese texto ustedes se lo saben ya de memoria, pero probablemente no se acordaban dónde estaba. Dice Efesios 2.1. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en delitos y pecados. Miren qué hermoso, hermanos. Él, el Espíritu Santo, les infundió vida. Ese Espíritu sopló sobre los huesos secos y les infundió vida cuando estaban muertos. Esta comunicación de vida, entonces, hermanos, es una obra única y exclusivamente del Espíritu Santo, pues el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha, dice Juan 6:63. Para poder dar vida, primero, se tiene que poseer y segundo, se tiene que ser Dios, porque ustedes poseen vida natural y en ese sentido no pueden producirla. Aunque tienen vida, no pueden producirla. Y dirán, no, pero mis hijos, no, esos los produjo el Señor. Es una obra que el Señor hizo, no lo hicimos nosotros. Traten de hacer ahí un muñequito de barro y denle vida. Téntenle. Y suena tonto, ¿verdad? Pero no es en absoluto posible. Solo Dios, noten en ese sentido, solo Dios tiene el poder y la facultad de comunicar la vida. Por eso el Espíritu es el que da vida. En la carne no puede producir nada en ese sentido. Y si ese Espíritu nos está diciendo, no te ha producido vida a ti, entonces, dijo el Señor, tú no puedes entrar en el cielo. Así hayas cumplido toda la ley ceremonial. Así hayas cumplido toda la ley moral. Que ya sabemos es imposible sin el Espíritu. Pues así le dijo el Señor a aquel hombre que fue y le dijo, todos estos mandamientos los he guardado desde mi juventud. Mentiroso. No era cierto, eso es imposible, hermanos. Y el Señor, para demostrarle su error, le dijo, bueno, de ahí vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Qué hubiera sido más fácil?
regalar todo lo que tenemos u obedecer a todos los mandamientos de Dios, hermanos? Hubiera sido más fácil regalar todo lo que tenemos, pero ese hombre no fue ni capaz ni de eso. Dice Tito 3, 4 y 5, les leo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Nos dice el pastor puritano John Owen en ese sentido, cito: lo que hemos mencionado con frecuencia ocurre expresamente aquí, a saber, toda la bendita Trinidad y cada persona en ella actuando distintamente en la obra de nuestra salvación. El manantial o fuente de todo radica en la bondad y el amor de Dios. Ojo con eso. Específicamente del Padre. Todo lo que se hace para llevar a cabo esta obra se hace en el cumplimiento de su voluntad y propósito y consejo, y es un efecto de su amor y gracia. La causa procuradora de la aplicación a nosotros del amor y la bondad de Dios es Jesucristo nuestro Salvador en toda su obra de mediación. Y la causa inmediata y eficiente en la comunicación a nosotros del amor y la bondad del Padre a través de la mediación del Hijo es el Espíritu Santo. Y el Espíritu hace esto en la renovación de nuestras naturalezas, por el lavamiento de la regeneración en el cual somos purificados de nuestros pecados y santificados para Dios. Termina la cita. Si se fijaron, hermanos, esta es una gran justificación del bautismo en la Trinidad. Y no solo eso, sino la razón por la que el apóstol Pablo, al dar esta bendición apostólica, dice el amor de Dios. ¿Se acuerdan? La gracia, la obra, todo lo que consiguió nuestro Señor Jesucristo. El amor de Dios. Y aquí esa comunicación del Espíritu Santo de esa obra de Cristo a nosotros, esté con nosotros, dijo el apóstol. Pero veamos por último, hermanos, la eficacia de esta regeneración. La eficacia de esta regeneración. De igual manera, la regeneración de los creyentes bajo el Antiguo Testamento no es que fue un tipo y operación del Espíritu Santo y la regeneración bajo el Nuevo, otro tipo de operación. No, sino que el Espíritu Santo regeneró igualmente a los del Antiguo Testamento como a los del Nuevo Testamento. Se utilizó en ese sentido el mismo poder para todos, las mismas operaciones. Miren, ahí estaban ya ustedes en Efesios. Vayan a Efesios 2:18. Denle la vuelta allí a la página y dice el 2:18. Porque por medio de él ambos tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¿Se fijan? Miren entonces, hermanos, hay mucho contenido en este texto, pero dice, tenemos entrada por un mismo Espíritu. No está diciendo, unas operaciones se produjeron para ellos y otras para nosotros no. Porque cuando dice el mismo Espíritu, no solo está diciendo que solo hay un Espíritu, porque eso es hasta cierto punto obvio, sino que está diciendo, no es que el Espíritu operó unas cosas en nosotros más y otras y aquellos en ellos menos.
No, dice, es un mismo espíritu y ese mismo espíritu operó en todos nosotros para darnos entrada al Padre. Y si la entrada al Padre tiene entonces unos requisitos específicos, no puede el Espíritu operar unas cosas en unos y otras en cuanto a la regeneración, y en otras no, o en otras más y en otros menos, no, en todos produce la misma regeneración que conceda la entrada al reino de los cielos. Pues dice, por medio de él tenemos ambos entrada por un mismo espíritu. ¿Por qué tenemos entrada? Por medio de él, número uno, de Cristo. Por eso Cristo dijo, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Pero noten que aquí se interpone ahora también al Espíritu Santo. No solo a Cristo, sino también al Espíritu Santo. No solo para decir, no, yo tengo a Cristo, yo creí en Cristo, yo acepté a Cristo, hice mi oración de fe, y aquí dice que dijo el Señor que nadie puede ir al Padre sino solo por mí, yo con que tenga a Cristo con eso es suficiente. No, tiene que tener esa obra del Espíritu Santo para que pueda entrar al cielo. De hecho, tener a Cristo es tener al Espíritu Santo, porque el Espíritu es el Espíritu de Cristo, ya lo vimos. No sería posible tener a Cristo y no tener al Espíritu Santo. De manera que todos los hombres pues fueron y serán regenerados por el mismo Espíritu y por el mismo tipo de operación vivificadora del Espíritu Santo sobre las facultades del alma. Luego vamos a ver cómo operan estas facultades, o más bien esta vivificación en las facultades del alma. Pero esto puede comprobarse, nos dice el pastor puritano John Owen, por 3 razones. Primero, porque la condición de todos los hombres, como no regenerados, es absolutamente la misma. Es decir, ¿cómo sabemos que fue la misma obra del Espíritu Santo la que operó vivificando a los creyentes del Antiguo Testamento y a los creyentes del Nuevo Testamento con el mismo poder, con las mismas operaciones, de la misma manera? Bueno, primeramente porque tanto ellos como nosotros, todos estamos igual de no regenerados, todos igual de caídos. Desde Adán, nótenlo, desde Adán hasta el último hombre. Ni siquiera Adán se salva. Ni siquiera el primero de los hombres se salva de eso. Desde Adán hasta el último de los hombres que vivirá, todos estamos en la misma condición caída, muertos. Todos los hombres desde la caída y la corrupción de nuestra naturaleza por el pecado hasta el último día están en el mismo estado y condición delante de Dios. No hay unos en mejor condición que otros. En ese sentido, por ejemplo, esos bárbaros incrédulos de los que mencionamos que eran parte de la nación de Israel estaban todos en la misma condición que todos los gentiles. Aunque los aztecas que estaban sacrificando a los mismos seres humanos en sus sacrificios a los ídolos. Todos por igual alejados de Dios. Y todos por igual bajo la maldición de Dios. Y aunque ciertamente hay grados de maldad en los no regenerados, eso no significa que haya diferencia en cuanto a su estado y condición de muerte. Todos estamos muertos, es una realidad. Que unos sean más malvados que otros, eso no significa que él es más muerto que yo. No, todos estamos muertos. ¿Me explico? Todos estábamos muertos. Que unos se den más a la maldad que otros, eso no indica el estado, solo indica la depravación. No el estado de muerte. Porque todos nacimos en estado de muerte y de condenación. Eso se va a explicar más adelante. Para que quede un poco más claro que se trata de estados, estado de muerte
o estado de regeneración. Y para que quede más claro, hermanos, es algo semejante, quiero decir entre paréntesis, como los que sí están regenerados. Los que sí están regenerados también están en un estado diferente. La regeneración, entonces, por eso dice el texto que nos traslada de un estado a otro estado. Los que son trasladados por la regeneración, todos son regenerados. Y aún así manifiestan diferentes grados de santidad y de rectitud en sus vidas. Están en el mismo estado de regeneración, pero unos muestran más grados de santificación que otros. Uno puede ser y superar a otros con creces, y sin embargo, entre ellos no hay diferencia de estado y condición. Todos son totalmente regenerados, son completamente regenerados, y eso no tiene que ver con la santificación, con el avance de la santificación. ¿Me explico? Por eso es un estado de regenerado o estado de muerte. Unos pueden estar más adelantados que otros en la fe, pero todos en el mismo estado de regeneración. De igual manera, en el estado de condenación, unos avanzarán más en su pecado y otros menos. Ahora bien, si todos se encuentran en el mismo estado de muerte, se requiere entonces la misma clase y obra o la misma naturaleza de obra que los vivifique a ambos y que los traslade de un estado o de una condición de muerte a la vida. Pues no puede uno estar más muerto que otro. Todos están muertos. Y para darles vida se requiere la misma clase o naturaleza de obra que les dé vida a todos. Dice el pastor puritano John Owen, cito: lo que da la razón formal para el cambio de su estado, para su traslación de la muerte a la vida, es y debe ser lo mismo en todos. Si podéis fijaros en algún hombre desde la fundación del mundo que no haya nacido igualmente en pecado, que no haya estado por naturaleza muerto en delitos y pecados como todos los demás hombres, siendo el hombre Cristo Jesús la única excepción, entonces concedería que podría tener otra clase de regeneración que la que tienen los demás. Termina la cita. Dice el pastor y teólogo: ¿conocen a uno que no haya nacido en estado de condenación? No, pues no, excepto nuestro Señor Jesucristo. Pero si todos nacimos en estado de condenación y de muerte, todos necesitamos la misma naturaleza de obra para vivificarnos. Así hayan nacido 2 generaciones después de Adán o 2 generaciones antes del último que vendrá a ser salvo antes de la venida del Señor. Todos estamos en la misma condición. En segundo lugar, esto se prueba porque el estado al que son llevados los hombres por la regeneración es el mismo. El estado de regeneración no es en su esencia o naturaleza capaz de grados, de modo que uno sería más regenerado que otro. No, eso no es posible. Por esa razón, hermanos, cuando hablamos de la regeneración no se puede decir que es un proceso. Es una expresión errónea decir que la regeneración es un proceso, porque no es un proceso. La regeneración es un estado, es un cambio de vida inmediato por el poder del Espíritu Santo de muerte a vida. No es un proceso, lo que es el proceso es la santificación. La regeneración entonces no admite grados. No hay cristianos más regenerados que otros. Todos son igualmente regenerados porque no es que uno le dieron más vida que al otro. ¿Sí me explico?
O sea, más magnitud de vida, ¿no? A todos les fue dada la misma vida que parte o se comunica de la misma naturaleza del Espíritu Santo. Todo el que ha nacido de Dios es regenerado, al igual que sus demás hermanos, independientemente de lo extraordinario de su experiencia o de su crecimiento en gracia. Esa es la misma obra, independientemente de lo extraordinario de su experiencia. Luego vamos a ver un poco sobre las experiencias y de su crecimiento en gracia. Dice el pastor puritano John Owen, una vez más, cito: puede tener la imagen de su Padre Celestial más evidentemente impresa en él, pero no más verdaderamente. Los hombres pueden ser más o menos santos, más o menos santificados, pero no pueden ser más o menos regenerados. Todos los niños que nacen en el mundo lo son por igual, aunque algunos superan rápidamente a otros en las perfecciones y logros de su naturaleza. Y todos los que nacen de Dios lo son por igual, aunque algunos superan rápidamente a otros en los logros y perfecciones de la gracia. Hubo pues una sola clase de regeneración en este mundo, y su forma esencial es específicamente la misma en todos. Termina la cita. Y en tercer y último lugar, hermanos, la razón es porque las causas eficientes de esta obra de regeneración son las mismas. La gracia y el poder por los que se obra, junto con la forma interna de la comunicación de esa gracia, es la misma. Dice el pastor puritano: los hombres pueden tenerse a sí mismos en alto y despreciar a toda la obra del Espíritu Santo, o establecer una imaginación propia en su lugar, pero quieran o no, deben ser probados por medio de ella. No depende menos de su interés en ella que su admisión en el reino de Dios. Que finjan lo que quieran. La verdadera razón por la que algunos desprecian el nuevo nacimiento es porque odian la nueva vida. El que no puede soportar vivir para Dios tampoco soportaría oír hablar de nacer de Dios. Termina la cita. Así pues, hermanos, si el Espíritu Santo tiene que regenerarlos a todos, es porque todos estaban igualmente muertos. Si alguno no hubiera estado completamente muerto y solo necesitaba un poquito de ayuda o algo así, no habría requerido al mismo Espíritu Santo ejerciendo las mismas operaciones y el mismo poder. Así que, hermanos, en ese sentido, solo el Espíritu Santo puede producir una obra poderosa que nos dé acceso al reino de los cielos, dado que ahora, siendo regenerados, fuimos generados espiritualmente como una criatura nueva, espiritual, por la voluntad y la naturaleza que el Espíritu comunicó en esa vida a los creyentes verdaderos. Oremos al Señor.